Hola, continuemos con la lectura de El enano que ya se acerca a sus instancias finales. Estos son los últimos capítulos de esta interesante obra que relata la dinámica personal y laboral entre Fernando Ampuero y César Hildebrand. Ustedes ya saben que en este caso H viene a ser el alter ego de César Hildebrand, una visión muy personal de Fernando Ampuero que trasvistiéndose de una suerte de pintor, de artista, va a crear un cuadro, obviamente cargado de subjetividad y por momentos, también hay que decirlo, de encono de César Hildebrand, en este caso apoyado H. ¿Mm? Así que nada, vamos a leer, nos quedamos en que Fernando Ampuero en su revista Somos había contraatacado, muy a propósito, en contra de César Hildebrand. Y Hildebrand, en este caso H, no se quedaría callado y respondería en su medio de comunicación, en aquella época el diario Liberación, a través de un artículo que en este caso va a reseñar Ampuero en este libro. Así que acompáñenme con la lectura. Decires. El señor Fernando Ampuero profesa un odio siempre invicto en contra del suscrito, un odio como el de un balsecito, por tres motivos. Uno, porque hace 15 años publiqué una carta en la que su ex esposa, la escritora Mariela Sala, lo denunciaba públicamente por no pasarle pensión alguna a la hija de ambos. Carta que lo expuso ante la sociedad como el irresponsable que era. Dos, porque siempre que me lo han preguntado he sostenido, desde la modestia de mi condición de lector, que es un escritor sin sintaxis y sin brillo, y que es más bien un bohemio euforizado que quiere entrar a la literatura como otros quieren entrar a la alta sociedad. Como periodista, Ampuero siempre fue un gran motociclista, aún en la época que fue reportero de uno de mis programas, episodio que duró felizmente muy poco. Del mismo modo que como padre fue un tablista consumado. Este personajillo de lo gris, este Kerouac que no pudo, reclama una suerte de impunidad literaria por el cáncer que dice amargarlo. Pero hace tiempo que ha demostrado que el cáncer que padece es el de la banalidad. Un pequeño pie de página. A mí no me parece que César Hildebrand escriba mal. De hecho, me gusta este estilo barroco y recargado. Lo disfruto. No me gusta mucho el texto simple, que además de ser simple, eh, no te conduce a ningún lado. Me gusta el texto que te hace pensar, el que trabaja con las hipérboles, con las metáforas, con las analogías, con las palabritas rebuscadas del español. Eso me gusta. Bueno, continuemos. La burla abierta a la enfermedad que me había postrado meses atrás fue una bajeza que lo pintaba de cuerpecito entero. Pero eso era lo de menos. Abominaba del comercio y se alababa a sí mismo como paradigma de periodista íntegro. Me retaba a abejar a los Miro Quesada, como él solía hacerlo con sus empleadores. Levantaba infundados cargos de negocios turbios, canjes de mayólicas, canjes de cuadros, acusaciones sin pruebas y totalmente antojadizas por las que, si quisiera, podría yo hacerle un juicio penal y finalmente, con su resentimiento social en tercer hervor, concluía que el recorrido garbo de mi figura era el de un José Antonio que Chabuca Granda jamás hubiera cantado. Cuando terminé de leer su editorial, permanecí unos segundos en silencio y luego me volví hacia Soledad, que estaba aguardando todo ese tiempo mi reacción. Y se cansó de esperar. ¿Me vas a decir lo que piensas?
Bueno, dije haciéndome el duro. Me parece que he herido sus sentimientos y esbocé un amago de sonrisa. Soledad rió, aunque con reticencias, pues ella sabía que yo no era tan duro. Aparentó cierta dureza, sí, pero en el fondo soy tierno, buenote, sensible, pacífico y hasta demasiado comprensivo en los trances difíciles. Ahora, bien, cuando me acorralan, como decía Chandler, puedo ser muy peligroso, especialmente si tengo en las manos una toalla mojada. Los golpes de H, por lo demás, acababan de producirse. Había asimilado el sacudón de cada insulto, pero todavía no comenzaban las hinchazones. Las hinchazones e incluso alguno que otro sangrado recién se harían visibles, extraño fenómeno, una semana más tarde. ¿Y tú cómo te sientes? Mira, estoy aquí tranquilo. Y vamos a ver qué pasa, repuso, consciente de que el diario de H tenía poca circulación y que poca gente lo leería. Pero esa poca gente lo iba a comentar y la bola iría creciendo y lloverían, como que así fue, los telefonemas de apoyo y solidaridad. También me dije, no faltarán de otro lado algunos individuos de las catacumbas literarias que se van a alegrar, pero aquello, si mi intuición no me falla, le haría o le hará más daño al enano que a mí. Lo cierto es que, desde el primer momento en que vi mi foto y leí las miserias del enano, supe lo que debía hacer, callarme otra vez. Ya había dicho lo que tenía que decir sin perder la compostura y había conseguido lo que quería. El pobre H estaba como loco. ¿Qué más podía esperar? Mucho más. Cuando Dios da, da a manos llenas. La mayor parte de las llamadas telefónicas se hacían a mi casa de Miraflores, donde no había nadie, pues yo me había tomado unos días libres que estaba pasando en la casita de Punta Hermosa. El celular lo mantenía apagado, a merced del contestador automático y el número de la playa lo sabían contados amigos. Por el contestador me enteré de muchos cálidos mensajes, entre los que figuraban la voz apesadumbrada del narrador jaujino Edgardo Rivera Martínez y la zumbona y entrecortada del poeta Valo Sánchez León. Por el teléfono de la playa oiría a Alfredo Bryce Echenique, el celebrado autor de Un mundo para Julius y de tantas otras novelas y libros de cuentos entrañables, quien acababa de llegar del extranjero. ¿Aló, Fernando? Sí, reconocí la voz que me hablaba. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cuándo has llegado? Llegué anoche, de Roma. Un viaje excelente del que más tarde te contaré, pero ahora quiero hablar de otra cosa. Me acabo de enterar de que el infeliz de siempre ha vuelto a atacarte. Así es. Y me han dicho que has estado más asqueroso que nunca, ¿no? O que ha estado más asqueroso que nunca. Sí, pues, dije resignado. Caray, hombre, no es posible que todos se callen ante tantas barbaridades. Es una vaina, pero es una institución que se repite ad infinitum. Eso es inaudito. Quienes responden saben que caen en su juego. Procuré elucidar la retraída actitud de sus víctimas. Él está buscando respondones, pues así puede insultarlos más. Lo sé, pero no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Mira, Fernando, cuenta conmigo para lo que creas conveniente. Y si se te ocurre algo que puedas hacerse o que se pueda hacer, avísame. Gracias, Alfredo, pero no veo qué podríamos hacer ante tanta inmundicia. Siempre se puede hacer algo. No lo sé, quizá una carta. ¿Una carta? Una carta de escritores, dijo Alfredo. No, me negué tímidamente. Eso no servirá para mucho. Serviría para dejar asentadas las cosas tal como son. ¿Te parece? Entonces, frente a mi vacilación, Alfredo se animó. Claro, dijo. Estoy pensando en una carta breve, muy directa. Y al cabo de unos pocos minutos en que cambiamos ideas e impresiones, dijo terminantemente. Hay que hablar con los amigos. Le avisaré a Valo y a Alonso. ¿Por qué no nos juntamos a conversar mañana o pasado mañana? Magnífico, Alfredo. Ahora me animé yo. Vénganse aquí a la playa, que está como un paraíso, sobre todo en días de semana. Nos podemos comer un ceviche en el almuerzo. De acuerdo. En principio quedamos el miércoles. Estamos al habla.
Alfredo sabía perfectamente a lo que se exponía, no hacía mucho. El enano, con toda su purulencia, envidia antiliteraria, lo había atacado también a él, acusándolo absurdamente de no pronunciarse en contra de la dictadura de Fujimori, es decir, olvidando que Bryce, quien no se dedica a escribir artículos políticos, cosa que sus lectores agradecen, pues les hace sentir que existen en el mundo otras cosas que son más interesantes que la política, se había pronunciado años atrás por todo lo alto cuando rechazó la más prestigiosa condecoración del Estado peruano, la Orden del Sol, que el tirano había querido otorgarle. Con eso estaba ya todo dicho. Pero no, H quería embarcarlo en politiquerías y Alfredo lo ignoró. En consecuencia, el pequeño ventrílocuo de Liberación, usando las plumas de su séquito, le saltó encima con 3 artículos destinados a poner en la miseria su reputación de escritor. La táctica del enano era la misma de cuyo beneficio había echado mano en Florencia el mediocre poeta Seco, cuando despotricaba de Dante Alighieri, su genial contemporáneo, en la esperanza de que algo de la gloria del autor de la Divina Comedia le salpicara. Seco lo fustigaba. H, en todo caso, ofreció otra vuelta de tuerca. Con Alfredo y con muchas otras celebridades fingía ser amigo al momento de conocerlos y pasados unos días desenvainaba el puñal de la traición. Alfredo sabía todo eso y no le importó. También lo sabían, y tampoco les importó desde luego al resto de escritores firmantes de la carta que una semana más tarde publicaría la revista Caretas y el suplemento dominical de El Comercio. Pero vayamos al origen de la carta. Como un alegre grupo de veraneantes, Alonso, Valo y Alfredo aparecieron en Punta Hermosa a media mañana del miércoles. Era otro día espléndido y el mar estaba hecho una taza. Nos dimos un largo baño en sus mansas y transparentes aguas y como teníamos varias semanas sin vernos, nos sentamos a comer y beber y charlar de mil cosas. Los esbeltos veleros de lonas multicolores cruzaban el horizonte. Los tablistas a caballo en sus tablas se aburrían en el mar sin olas. Los pescadores de largas cañas se apostaban en la isla con quietud y silencio de cementerio. Y Camila, mi hija de 16 años, adolescente en flor, revoloteaba por la terraza, seguida por Lola, una neurótica boxer albina de 4 meses, quien le observaba correr por la blanca arena de la playa, persiguiendo a las gaviotas. Encerrada en casa, en cambio, Lola mudaba sus objetivos, husmeaba y mordisqueaba cuanto mueble u objeto extraño encontraba a su paso. «Deja eso, Lola», gritaba Camila. La perra llevaba en el hocico unos anteojos de sol que había cogido de una mesita de centro. «Ven, deja eso». Lola, juguetona, se escapaba con su presa, y Camila iba tras ella. En esa adormilada atmósfera, al concluir el almuerzo, Alonso propuso que ya era hora de hablar de lo que nos había convocado, la redacción de la carta. «Tiene que ser un texto corto, sin mucho rollo», comentó Valo, sonriente. «Sí, yo también soy de la misma idea, algo muy puntual. Y que lo diga todo». «¿Cómo qué?», preguntó Alonso a Alfredo. «¿Cómo la empezarías? Negando las tonterías que H ha escrito». Yo estaba en silencio. Escuchaba a unos y otros como quien mira a un partido de tenis. «La única patria verdadera son los amigos», decía el poeta Eilson, y me confortó recordarlo. «Son muchas tonterías y habría que agruparlas por rubros», dijo Alonso. «Bueno, hagamos un resumen», replicó Alfredo. «Tienen el artículo aquí», intervino Valo mirándome. «Yo no lo he leído». «No, no lo tengo», contesté. «Yo sí», dijo Alfredo. «Lo tengo en mi bolso, es una fotocopia». «¿Dónde está mi bolso?» Cuando nos volvimos a mirar hacia el sofá de la sala, lugar donde Alfredo había dejado su bolso de playa, encontramos a la perra gruñendo y mordisqueando lo que había en su interior. «Lola», grité yo, esta vez recriminándola, «deja eso». Pero ya era tarde. Lola se estaba comiendo un papel con esa furia abstracta que acomete a los cachorros y dejando asomar un residuo entre sus colmillos, huía hacia la terraza. «Suelta eso», le ordené al atraparla, y Lola soltó el papel.
Lo recogí del suelo y vi que era la fotocopia del artículo de H. ¿Es el artículo?, preguntó Alonso saliendo a la terraza con Alfredo y Valo, cuando todos constatamos el estropicio de la boxer de Camila. Sí, confirmé. Diablos, ¿qué tal puntería?, dijo Valo. Es algo completamente inverosímil, exclamó Alfredo. La realidad siempre supera la ficción. Lola había devorado la mitad del artículo fotocopiado de manera que no nos quedó otra que conformarnos con el pedazo restante y la buena memoria de quienes lo habíamos leído. Y así, sentados en la terraza y teniendo el azul deslumbrante del mar por todo testigo, se redactaría poco después la breve carta de respaldo frente a la infamia de H. Este es el texto que se publicó en Caretas y El Comercio. Adhesión. No podemos creer ni una sola palabra de los patéticos artículos de H, aparecidos recientemente en el diario Liberación acerca del señor Fernando Ampuero, a quien admiramos como escritor, respetamos como persona y queremos como amigo. Firman Abelardo Oquendo, Abelardo Sánchez León, Alfredo Salazar Echenique, Alonso Alegría, Alonso Cueto, Alonso Rabí, Antonio Cisneros, Blanca Varela, Eduardo Rivera Martínez, Iván Taís, Julio Ortega, José Watanabe, Luis Johamovich. En el proceso previo a la publicación, no obstante, hubo todo un tinglado y una urdimbre de inesperadas infidencias que H llevaría a extremos de cómica desesperación cuando buscó frenar o bien desacreditar el apoyo que se me brindaba. Aquella carta de adhesión se escribió en 2 minutos, pero recabar las firmas, que desde un inicio se pensó que no debían exceder la docena de nombres, tomó 4 días de telefonemas y correos electrónicos. Acabaron siendo 13 nombres, pero en un momento se pensó que serían 14. El último nombre, que luego se eliminó, fue el del joven autor Jaime Bailey. Mis amigos de Punta Hermosa se habían repartido la tarea y establecieron a quién debía llamar cada uno. A Alfredo, entre otros, le tocó contactar a Bailey y lo llamó infructuosamente por teléfono. Le dejó mensajes en el contestador y por último le envió un correo electrónico transmitiéndole el tenor de la susodicha carta. Bailey no respondió nunca, pero con sobonería de amanuense y en su afán de congraciarse con H, a fin de que éste sintiera que estaba en deuda con él por el favor de ponerlo al corriente de la carta, la remitió al enano antes de que ésta saliese publicada. Una versión sostiene que el autor de No se lo digas a nadie había hablado antes que nada con Alvarito Vargas Llosa, hijo de Mario, pero sin las luces de su padre, y que Alvarito, a su vez, con la misma sobonería de Bailey, le comunicó a H de la existencia de la carta. Ninguno de los dos, ni qué decirlo, saldría con su gusto. A la menor oportunidad y con jovial ensañamiento, H les propinó, semanas más tarde, una bateadura a ese par de niñatos chismosos. Mas sigamos con el enredo. Entrando en trompo nuevamente, el enano salió a atacar al Parnaso literario nativo como un ciego dando golpes en un cuarto oscuro. Sabiendo el contenido de la carta, pero no los nombres de quienes la habían firmado ni de quienes se disponían a firmarla. Fue entonces cuando, babeando de rabia, ordenó a una chica de su séquito, Mariela Patriu, que hiciera un artículo ponzoñoso contra Bryce en el que lo tildaba de senil, de mamarracho literario, de alcohólico, de tembleque y de todo lo que podía entregar a la imprenta. Ese escaso y triste cúmulo de neuronas domesticadas. Inmediatamente, como un general tomando decisiones en el campo de batalla, H abrió otros frentes y buscó alianzas. Primero atacó a Abelardo Oquendo, luego a Antonio Cisneros y nuevamente a mí, a Bryce y al diario El Comercio, desviviéndose por taparnos con groseros epítetos, en tanto denunciaba, cito textualmente, a un grupo de escritores de intentar una condena intelectual contra H.
Y en cuanto a las alianzas, lo cual volvió francamente hilarante la situación, convocó a 2 poetas de quinta categoría cuyos nombres no he de mencionar para no contradecir al olvido que ya los cobija en su seno. Estos sujetos, pares de H en odiosidades, criaban fama de quejarse ante el mundo de que no los incluían en antologías o de que la crítica los ninguneaba. Yo tengo aún fresco en la memoria un ridículo incidente que se produjo a mitad de un concurrido recital en el Instituto Nacional de Cultura, donde Toño Cisneros, blanco de parricidios, daba lectura a sus poemas. Cisneros compartía la mesa con uno de los poetastros, un muchacho cómplice del poetastro, y de casualidad sentado a mi lado, se levantó bruscamente de su asiento, apuntó a Cisneros con un revólver y le disparó un balazo. La detonación fue estrepitosa, pero la bala era de salva. Y aunque parezca raro, nadie se inmutó, ni el público oyente ni el poeta, que miró un segundo a su homicida de utilería y prosiguió con su lectura. El muchacho partió casi enseguida con el rabo entre las piernas. A estos mismos sujetos, que envejecieron de la peor forma, H. los sacó de sus nichos y les pidió un comunicado a su favor. Y ellos, claro está, aceptaron, publicando en carta dirigida a H. un manifiesto titulado La decadencia de los letratenientes, neologismo derivado de la palabra terrateniente que aludía a la vieja y defenestrada oligarquía, en la que se nos acusaba a mí y a los firmantes de la carta de controlar los medios de comunicación, manejar editoriales y las universidades y hasta ejercer... Perdón, no entiendo esta parte porque ya saben que se sobreponen los textos. Y en notas posteriores, todas destacadas a 5 columnas y con visibles titulares, se nos decía, ya sin ambajes, que ellos eran parte de una pujante hornada de escritores que en nuestro país habían renovado la palabra y nosotros, una agónica banda de exprogres mafiosos que nos llevábamos las nueces. Los pobres iban a morir de irrealidad, no tan solo del olvido, pero a H. eso lo tenía sin cuidado. Su interés, al amparo de las diatribas de sus aliados, consistía en seguir publicando otras notas en contra de los firmantes de la carta, en las que deslizaba mentiras enormes como iglesias. Una de ellas era que le habíamos pedido su firma a Alvarito, lo que era penoso, pues no era ni amigo ni escritor considerado. Y por si fuera poco, el hijo del famoso novelista tenía en su haber un preocupante pasado de infidente, evidenciado en su libro sobre los entretelones del Fredemo y confirmado años más tarde con la hemorragia de datos internos que filtró sobre Perú Posible el movimiento del candidato Alejandro Toledo, del que había sido cercano asesor y a quien traicionó en plena campaña electoral. Entre aquellas y estas infidencias, como quien hace calistenia para calentar la lengua, Alvarito se fue de boca con lo nuestro. Por supuesto, el gran responsable de la conducta de su amigo, y sobre todo de su propia conducta, era Bailey, quien estaba en su derecho de firmar o no la carta que Alfredo Bryce le había remitido, pero no a jugar sucio, desparramando aquellas intrigas de alcahueta. Fueron, en fin, 4 días de fuego graneado en los que H. encontraría la manera de atacar a todos, a unos frontalmente y a otros con alusiones, pero dejando una advertencia de que en el futuro podía atacar a cada uno por separado tan pronto aparecieran libros de los firmantes o que los firmantes publicaran. Contra Bryce, Toño y Oquendo descargó notas firmadas. Contra los 3 Alonsos, en particular Alonso Cueto, indirectas amenazantes. Contra Watanabe y Balo, por boca de sus bates del olvido, explicaciones bobas, como que ellos son tan buenas gentes que firman toda carta de respaldo. Contra Blanca Varela, Rivera Martínez, Johamovich y Taís, ninguna mención, pero sí la promesa de ponerlos en su lista negra para pasarles factura cuando llegue la ocasión.
Atacó también en un párrafo de una de sus notas a Enrique Sileri, de Caretas, para que a este no se le ocurriera publicar la carta y con ello notificó de lo mismo a otros medios. Sileri, repechando la punta, lo ignoró e hizo lo mismo con Serenidad de Budista Zen, el diario El Comercio. El prestigio de todos los firmantes apabulló al enano, quien ya estaba prácticamente fuera del juego, no tenía fichas ni movidas buenas. En esos días, además, Blanca Varela había recibido el consagratorio Premio Internacional Octavio Paz, que lo terminó de chancar. No olvidemos que H se enferma con el reconocimiento y la buena fortuna de los literatos. Y si bien en tantas oportunidades el otorgamiento de premios lo ha estimulado a febriles ataques, esta vez no se atrevió como sí lo haría contra Toño, cuando premiaron su obra poética con el Gabriela Mistral, o contra Ortega cuando ganó el premio de ensayo Casa de América de España, o de refilón contra Oquendo por salir en defensa de Ortega a causa del inmundo ataque. Todo lo dicho, pues, me trae ahora las siguientes reflexiones que, cual remoto y disciplinado hijo de Sócrates, enuncio, anteponiéndome una pregunta. ¿Qué pretende ser el enano? ¿A lo mejor un Paco Umbral, escritor español, que acuña frases profundas y camina descalzo sobre vidrio molido? Pero el pobre H no tiene la obra ni las dotes de Umbral. O siendo más directo, ¿qué busca con sus masivos ataques? Y no hablo solo de escritores, sino de esa multitud de políticos, empresarios y ciudadanos. Muchos de ellos, no tengo duda, se merecen con creces el castigo, pero, ¿y todos los demás? ¿Y su inmensa beta de venganzas personales? Tampoco claro está, estoy hablándoles del odio que a mí me dispensa, el cual, como ya lo he demostrado, no precisa de acicates. Odiarme para él debe ser una suerte de tradición. De lo que hablo, sí, es de su locura organizada, o si se quiere, de su habilidad para transmutar sus más íntimos defectos y carencias tempranas en una obscena virtud, si es posible forzar la convivencia de esos términos. El negocio de H es el insulto, de eso vive, de eso medra y sobre todo, gracias a eso empina el ánimo y la pequeñez para soportar la existencia. Consecuentemente, su triste situación acarrea lógicos problemas entre la gente, y viene a cuento aquí lo que hace unos párrafos dejé pendiente, la hinchazón que suscitan los insultos. A una semana exacta, aparecieron en mi alma los hematomas y los hinchones. El alma, esa cara secreta de nuestros sentimientos, rompe los espejos cuando se sabe herida. Y eso, ni qué decir, pasaba conmigo en los días posteriores a la aparición de la carta, y según decían los sempiternos correos de brujas, algo similar ocurría también con H. Ambos nos sentíamos pésimo. La diferencia estaba en que H, exacerbado por su ametralladora de notas y las pepas que ingería en abundancia, para la migraña, la depresión y el abatimiento cerebral, llegaría al extremo de lo intratable y tuvo un bajón de presión arterial que culminó en un patatús. Y entonces se recluyó en su casa declarándose enfermo. Pidió que no lo molestaran. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Se sentía avergonzado. Su afán exhibicionista se descascaraba. Su impulso de psicofante hacía agua y de pronto comprendió que el odio, el miedo y el vituperio no le daban esa infinita sensación de poder que él buscaba con ansiedad de morfinómano, que ya nada de lo que hacía lo redimía de ese momento, que el mundo era bastante injusto con él, que su ego perplejo inclinaba la humillada cerviz frente a los centímetros escamoteados por su natura. El enano, es triste decirlo, solo podía envidiar y envidiar, y como única panacea se le concedería ser el más destacado de los envidiosos, la envidia personificada. Yo por mi parte tampoco estaba nada bien, y aun cuando tenía todo para estarlo, pues la carta de adhesión y los comentarios solidarios de amigos y desconocidos por la calle aliviaban como pócimas mágicas la hinchazón de los insultos.
El asunto no era ese. Mi problema era que estaba anidando cuervos en el pecho y no encontraba la forma de salir de esa amargura. Hice entonces un recuento de lo sucedido. Comprobé que el enano, por más que se desgañitaba en mi contra, había perdido la partida. ¿Pero me sentía orgulloso o estaba contento? No. ¿Y qué había que hacer? Lo de siempre. Limpiarse de todo y olvidar, pues, a los insultos de H, devaluados en razón de su frecuente despilfarro de odio. Había que oponer algo más que ironías y bromitas blindadas por ligeras capas de cinismo. Había que mostrar nervio y recuperar la sonrisa. De ahí que comenzado marzo de ese primer verano del milenio, un día en que salté de la cama en un fantástico estado de humor y corrí como un niño hacia mi chapuzón matinal en el mar de Punta Hermosa, decidí zanjar de una buena vez el problema. Esa mañana bastante soleada, pero ya con un viento fresco, había caído de visita el poeta Antonio Cisneros, a quien le hablé de mis propósitos. ¿Estás seguro de que te conviene hacer eso?, interrogó Toño. Ambos, repantigados en las sillas de lona de la terraza, mirábamos las rachas de olas encrespadas con encajes de espuma que un sol reverberante hacía traslúcidas. ¿Escribir un libro sobre H? ¿No crees que será mucho honor para él? No. Un libro sirve para muchas cosas, entre ellas mostrar a los ejemplares oscuros de la especie humana. Piensa en el malvado Yago de Otelo, en la Celestina, en el avaro, en el misántropo. ¿Son tantos seres nefastos? ¿Por qué entonces no hablar de este individuo? ¿Quién sabe? Quizá porque vas a alimentar la leyenda y eso lo complacerá. Si piensas que voy a pintarlo como el lobo feroz, te equivocas. Es solo un calumniador que se jacta de serlo, mientras hace loas a la prensa amarilla. ¿Será una novela? No, será una crónica, o una crónica novelada. ¿Y tiene título? El enano, dije con absoluta certeza. Pero ya existe un libro con ese título, ¿no? Lo escribió Par Lagerwitz. Míralo de esta manera. El enano de Lagerwitz es europeo y de la Edad Media. El mío, con su mala leche sudamericana, será un enano contemporáneo. Enanos hubo en todas las épocas, y por ahí salieron unos muy jodidos. De cualquier forma, para diferenciarlo del libro del insigne sueco, tal vez lo ponga como subtítulo. Ya veré qué se me ocurre. Pero a ver, dime cuál es la idea, se revolvió Toño en su asiento, sacudiendo como un gallo de pelea su rizado mechón. Planeo un exorcismo, dije. Para conjurar los malos ratos hay que hacer una limpieza. Solo así uno accede al olvido. Y eso será este libro. Voy a contar las cosas. No todas, claro está. Tal como han sucedido y de pasadita, haré buen uso de la licencia literaria para decirle en 1000 formas diferentes lo renacuajo que es. Mi amigo rió, pero me dijo que ahora le correspondía a él hacer de abogado del diablo. Ser bajo de estatura no es una tragedia. Puede tomarse como una tontería que le des tanta importancia a eso. Ahí están Napoleón y Pipino el Breve, por no hablar de Paniagua. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero lo cierto es que a H sí le revienta ser un enano, y eso explica buena parte de lo que ha sido su relación con el mundo. A veces lo he visto, hace poco finge que su tamaño no le importa. Incluso se hace el bromista hablando de eso, pero no lo dice en serio, le importa mucho. ¿Un libro largo? Corto, en consonancia con el personaje. Tal vez a alguna gente le cargue. Tal vez piensen que no le haces ningún bien a tu imagen de escritor. Toño querido, me cago en mi imagen de escritor. Uno escribe versos líricos o cuentos de circunstancias según soplen las musas. Lo importante a mi juicio es escribir lo que a uno le sale del forro. El tema secundario y la calidad de un texto, sea cual fuere la anécdota, depende del oficio y de la honestidad con que haya sido abordada. Ese es el punto. Hay gente que es así y hay otra asá. Y el mundo tiene más hiel que miel. Pero ¿qué dirás cuando te pregunten sobre tus motivaciones? Que no tuve más remedio, que me hubiera gustado llevar una vida de menor exposición, hablo de mi vida privada, pero no me fue dado, pues algo de mí se le atragantó a un enano miserable, que mi actitud me recuerda a la vieja historia del granjero pacifista, aquel buen hombre que repudiaba la guerra, pero al que la guerra le buscó y quemó su casa y mató a uno de sus hijos, y entonces el buen hombre
No se quedó a esperar a que le maten al resto de la parentela. Se hizo soldado, cogió un fusil y salió a defender lo suyo. Maupassant y Chekhov han retratado a muchos cretinos que se les cruzaban. Y también Balzac, Hemingway, Carver, Bukowski. Bueno, pero espero que no escribas con odio. Con odio no, repliqué con gesto fúnebre y enseguida imposté la voz en mi sólida caracterización de Al Pacino en El Padrino, parte 3. Nunca odies a tu enemigo. Afecta tu juicio. Ese será el humor que te conviene mantener, sonrió Toño. Lo sé, pero tal vez escriba un divertimento que a veces se ponga serio. Ese género literario me encanta. Con el cabello al viento, una risueña chiquilla cruzó en bicicleta el malecón. Hacía un buen rato que recorría la zona, yendo y viniendo, bajando una larga rampa a toda velocidad. Tendría unos 12 años, y era bastante delgada, pero de músculos firmes. Por momentos, cuando se aproximaba a la terraza, Toño y yo la observábamos desatentos. Has dicho que no contarás todo. ¿A qué te referías? Tengo mucho material diverso, contesté. Por ejemplo, el enano quiso ser congresista y fracasó. No voy a escribir de eso. Tampoco hablaré de su mentada venalidad, que tanto se rumorea, ni de sus morbosas manías con el Internet. ¿Se cuelga del Internet? Sí, él es el que selecciona y jala de las redes las calatas que vemos en las últimas páginas de Liberación. Pero esto, si se quiere, será un lado simpático de su personalidad. ¿Simpático? Claro, un voyerismo de colegial. No solo de colegial, dijo Toño. ¿Te acuerdas del cassette que le sacaron los aviadores? Él había propalado en uno de sus programas una cinta clandestina con conversaciones sexuales de un general de la Fuerza Aérea, y en respuesta a este lo grabó a él, y la cinta la pasaron en la radio. Ya no recuerdo de qué cochinadas hablaba. Sonreí, pero negué con la cabeza apartándome de esa historia. Eso no me interesa. Como tampoco me interesa escarbar en otros detalles de su vida privada. Estoy obligado a contar algo, desde luego, a fin de que el personaje adquiera contorno, peso, algo de sustancia. Pero solamente contaré lo justo y de preferencia aquello que él haya confesado de sí mismo. Y no creas que me falta información, tengo datos para regalar. Pero yo no hago ni haré nunca el acopio de porquerías que él hace. Por eso sí, pero eso sí. Voy a escribir lo que quiero y con libertad, sin la menor cortapisa. Esto debe ser una versión de parte, de manera que, desde ahora diré, que no me joroben, si aquí o allá me rendía a los fulgores de un adjetivo. Un zumbido de cuerpos veloces rasgó el viento. La chiquilla de la bicicleta cruzaba de nuevo enfrente de la terraza, perseguida esta vez por una amiguita, igualmente rauda pero en patineta, una renovada antiguaya que volvía a estar de moda. Pero Fernando, si vas a guardar tanto material, ¿qué cosas te quedarán para escribir? Cosas suyas, cosas mías. Tendrá que ser un libro sobre nosotros, sobre los contactos que hemos tenido en otras épocas y sobre la pérdida de ese contacto. Lo que significa, y aquí surge un problema técnico, narrar en buena parte del libro un conflicto que se da a través de chismes, de artículos, de declaraciones en los diarios y de imágenes en la tele, una confrontación a larga distancia. Digamos que es biografía y autobiografía a la vez, pero muy limitadas, o bien una crónica con un contrapunto específico, como si uno dijera este tomo versará sobre mi vida y mis viajes, y este otro sobre mi vida y mis libros, y ese de allá sobre mi vida y mis romances, y este extraño caso, pues se trata de mi vida y la inquina de un enano que se me ha prendido de la basta del pantalón, como esos falderos neuróticos. Una disfrazada variante del género epistolar, algo así, y hasta podría consentir ráfagas de ensayo, de novela, de filípica. Toño meditó unos segundos en silencio lo que le decía y asintió. No está mal, sonrió. Ojalá te salga como quieres. Saldrá lo que tenga que salir, sonreí a mi vez. Pero ten por seguro que, cuando los amigos lean ese libro, ninguno dirá que no le puse corazón. Un alarido y un estrépito de fierro chocado contra el pavimento hicieron que saltáramos de súbito en nuestros asientos. La veloz chiquilla de la bicicleta se había caído aparatosamente y nos alistábamos a auxiliarla.
pero no nos dio tiempo. Mientras bajábamos por las escalerillas de la terraza hacia el malecón, ella ya se había puesto de pie. Luego, sin un gesto de dolor, vimos cómo recogía la bicicleta y la montaba de nuevo como si tal cosa. Cuerpo de junco, huesos de jeve, comentó Toño. Si nosotros cayéramos al suelo de esa manera, tendríamos que hacer cama por 2 semanas. No tanto, me quejé con altanero arresto de deportista. Un par de días, tal vez. Bueno, transemos en 4. A la edad de esa chiquilla, el cuerpo aguanta cada golpe como pero pasados los 40. A propósito, ¿ya has pensado en lo que se te va a venir? ¿Te refieres a las reacciones de H? Sí. Eso me importa un bleo. Puede decir incendios o bien comerse algunos sapos. Espero que experimente, como él dice, con su estilo pretencioso, un Vietnam emocional. Probablemente, y como sucede con otros libros que han sido escritos y publicados, el asunto para mí pierda todo interés, a tal punto de que lo que haga o diga H ni siquiera me divierta. Si tú no te diviertes, ¿qué importa?, me aseguró Toño. Otros se divertirán por ti. Precedidas de un acorde de risas frescas, las chiquillas de la cleta y la patineta volvían a perseguirse en nuevas y riesgosas proezas de velocidad. Aquella vez, sin embargo, no nos hallaron distraídos. Mi amigo y yo, debidamente admirados de sus destrezas, les dedicábamos nuestra total atención. Bien, hasta aquí llega este capítulo. Voy a hacer un breve comentario, muy breve comentario. Ya estamos llegando a las postrimerías de este libro, que como el propio autor ha comentado, tiene matices de diferentes estilos literarios. Tiene cositas de epístola, tiene cositas de novela, tiene cositas de ensayo, tiene elementos autobiográficos, tiene elementos biográficos. Entonces, parece que él ya venía macerando esta idea desde hacía mucho tiempo, de manera que zanje la pelea, o por lo menos eso pretendía hacer, la pelea, la disputa, el conflicto entre H y Fernando Ampuero. Recuerdo algo, tengo algunas memorias sobre el momento en donde se publica no solamente este libro, sino en donde un grupo de escritores o gente del entorno literario peruano envía a los medios de comunicación una carta en donde respaldan o se adhieren a la posición de Fernando Ampuero. Recuerdo además que Jaime Bailey no se adhirió a esa carta, motivo por el cual César Hildebrand estuvo siempre profundamente agradecido con Jaime. Jaime pertenece un poco al otro grupo, al otro bando. Vamos a decir, hay 2 bandos literarios de gente ya mayor. Y en uno de estos bandos está Jaime. La diferencia es que Jaime Bailey ha llegado a descollar a nivel regional, primero porque su primera novela, su primera entrega, su primera obra, fue escandalosa, tal cual. Fue muy escandalosa, muy controvertida. Todo el mundo discutió su contenido tratando de identificar a los protagonistas de esa novela. Por otro lado, Bailey en esa época tenía mucho contacto con Mario Vargas Llosa, que también lo ayudó, lo animó, lo promovió y seguramente le ofreció algunos contactos. Jaime era amigo de Álvaro Vargas Llosa. Entonces, probablemente... y previamente, César Hildebrand también había sido amigo de Mario Vargas Llosa, sobre todo en la época en donde ambos promovieron la candidatura de Mario a la presidencia de la República en las postrimerías de los años 80, inicios de los 90. Entonces ahí se dividieron las aguas. Toda esa situación hizo que cada uno escogiera finalmente el bando al cual se adhería en términos del conflicto entre Ampuero
y César Hildebrand. Obviamente para Bailey, Ampuero no representaba o no tenía ningún tipo de fuste literario. Yo diría más que fuste literario, tal vez no le abría puertas, porque para eso Jaime Bailey sí es muy pragmático. Y lo que él quería era dedicarse a la literatura y también iba tejiendo los contactos que le pudieran abrir las puertas a las grandes casas editoriales y al mercado final al que todo escritor pretende llegar, que es Madrid, por un lado. En términos literarios, el mercado para un escritor es siempre Madrid, España. Y Jaime, ¿no? Y Jaime apuntaba a eso. Mientras que iba trabajando en la televisión, que como él ha repetido en innumerable cantidad de ocasiones, es lo que le daba dinero. Y para eso debía estar físicamente en Miami, que es el centro de la cultura hispana en América, y diría más, en general en el mundo. Entonces, Bailey no se adhirió a la carta de respaldo a Fernando Ampuero. Y recuerdo, pues, que Hildebrand enfilaba todos sus ataques, su más pesada artillería contra este grupo de escritores que menciona en este libro Ampuero. Escritores, poetas, encabezados probablemente quien brillaba más en esa constelación de estrellas literarias del mercado local era Alfredo Bryce. Y también recuerdo los artículos que escribía o los reportajes que propalaba César Hildebrand sobre Alfredo Bryce, siempre resaltando su impronta alcohólica. Y que esa variable había impedido que pueda terminar por sellar su gran literatura, su gran gesta en el mundo de las letras. Pero bueno, vamos a ver cómo es que concluye, porque es que ya estamos terminando también este libro, vamos a ver cómo es que concluye este texto, que hasta el momento suena muy, muy divertido. Muy divertido, muy interesante. Yo particularmente me divierto con este libro. Nos vemos en el siguiente video.